estuvo en varias brigadas, en varios territorios a nombre de las fuerzas militares y de policía. La gente tiene mucha información de lo que él dijo. Todos creíamos en ese momento que él iba a cumplir, a culminar ese proceso con la gente. Prepararon la salida cuando vieron que un preso estaba muy enfermo, que había que sacarlo. Los, los guardianes fueron a sacarlo y salió toda la gente que estaba en esa celda. Y no, él participó dirigiendo operativos contra líderes sociales. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por seguir muy atentos a las noticias de Colombia, pero también del mundo. Gracias por sus comentarios, por estar muy atentos también a otro tipo de contenidos como las mujeres, la mujer poder, este formato que hemos implementado los fines de semana y también a lo que no sabías de. De verdad, muchas gracias por acogernos en sus casas o en los lugares en donde nos estén viendo. También hemos recibido muchos mensajes de gente que asegura que nos ve en el carro yendo a lugares, transportándose, etcétera. Así que de verdad, mil y mil gracias. Bien, hoy vamos a hablar de una noticia particular de una operación de la policía, de las autoridades de Colombia, también con Estados Unidos, en las que abatieron al señor Zeus, alias Zeus. ¿Quién era este hombre? Juan Carlos Rodríguez, nombre de pila. Él, en compañía de sus 7 hombres, todos sus más cercanos y todos pertenecientes a una organización criminal, pues bien importante en nuestro país, que ha dejado muchísimos muertos, que ha dejado mucho narcotráfico, es el Clan del Golfo. Este hombre tenía más de 120 procesos judiciales en su contra y pues se había conocido una historia importante sobre todo de su accionar delictivo en los paramilitares. Y para hablar del tema, para hablar de este hombre, para que sepamos un poco de su historia y quién era y la importancia de esta operación de la Policía Nacional, pues estamos con un hombre, pues un analista de conflicto, un negociador de procesos de paz, columnista de opinión también, investigador de temas de conflicto. Él es Jaime Álvaro Fajardo. Gracias, señor Fajardo, por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes. Bueno, cuéntenos quién era Zeus. Yo di algo muy, como un panorama muy general, ¿no? ¿Quién era este hombre en la organización del Clan del Golfo? Bueno, comencemos por decir que tiene un prontuario criminal bastante extenso. Él era comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas. Estuvo en varias brigadas, en varios territorios a nombre de las fuerzas militares y de policía. Pero ya internamente, estando en las fuerzas militares, empezó a estacionar delictivo. Siempre cuando lo mandaban de una zona a otra, allí empezaba contactos con los grupos paramilitares, con las bandas, ayudando en las diferentes acciones ilegales que desarrollaron estos grupos. Lo hizo en Urabá, lo hizo en el Magdalena Medio, lo hizo en el Oriente Antioqueño, bueno, en fin. Hasta que fue desvinculado de la fuerza pública y sobre ese hecho, pues ya se supo que se metió de lleno, ya totalmente a tratar de hacer parte de la cúpula de los paramilitares. Fue detenido y bajo esa detención se le encontró una cantidad de armas, explosivos y como tal entonces se mandó a prisión. Estando en prisión en Cúcuta, allí logra una fuga que todos conocimos, fue muy espectacular porque no solamente fue él, sino que fue apoyado por toda la gente que estaba presa y lograron desafiar las autoridades, incluso mentirles y sobre esa base logró salir. Y continuó este accionar delictivo, ya incluso a partir de ahí coge mayor protagonismo, logra generar el llamado bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo, y allí empezó a ser como el hombre más destacado. Tenía mucha experiencia militar, obvio, porque no solamente fue en su accionar ya por fuera del ejército, en el ejército mismo tenía una buena capacidad de mando,
experiencia militar y la cultivó. Lástima pues que siempre fue en servicio de la ilegalidad. Hasta Ok. ahí como el comienzo de lo que es esta historia de este personaje. ¿Cómo logra empezar a hacer esas alianzas con personajes del Clan del Golfo y obviamente con las rutas del narcotráfico y su relación con el narcotráfico? Pues estando como comandante del ejército en las diferentes brigadas en que estaba, en las diferentes jurisdicciones de los militares, allí empezaban los contactos. Empezó con varios cabecillas, eh, e incluso con gente que ha sido extraditada ya, y tuvo su relación. Y esa situación llevó pues a que se fuera fortaleciendo. Ya internamente, ya muchos paramilitares sabían que podían contar con él, estando como comandante militar. Ya en las fuerzas militares se escuchaba esa situación. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Pero no se lo lograba como comprobar todo. Incluso cuando estuvo detenido, fue a la JEP, pidió su incursión en la JEP, la Justicia Especial de Paz, y empezó a decir una cantidad de esos prontuarios. La JEP tiene mucha información de lo que él dijo. Todos creíamos en ese momento que él iba a cumplir, a culminar ese proceso con la JEP, porque dijo bastantes cosas, de la relación que había entre las cúpulas militares, con políticos que estaban al servicio también del narcotráfico, de las campañas electorales. Dijo muchas cosas. Realmente la JEP va a procesar esto y le queda entregar esta información al país. Pero, pero como se habla del problema de la huida de él de esta detención, todo esto se rompe y realmente no culminó el proceso. La JEP tuvo un momento en que iba a desarrollar un desacato a la forma en que él estaba cumpliendo con la JEP porque tenía unas armas en un momento en que se le detuvo. Entonces todo esto, sin embargo, el desacato no se cumplió. La JEP dio como la posibilidad que él continuara, pero eso se rompe totalmente con ya la vinculación de él directamente a los grupos paramilitares, en particular pues a tener ya un nivel de mando ahí. Y ahí sí fortaleció toda esa relación, una relación que era bastante estructurada, que manejaba negocios financieros de la mafia bastante altos, y que fuera de eso tenía un elemento que le ayudaba mucho, es que la experiencia militar, el conocimiento, los contactos que tenía, llevó a que algunos jefes paramilitares, eh, digamos, contaran con él. Hasta el mismo Bernard tuvo la posibilidad pues, de contar con la ayuda de este señor. Sí, es que justamente por la importancia de este hombre, pues actuaron las autoridades en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, ¿no? O sea, esto era una operación que ya llevaba un tiempo importante, al ser tan eh, graves los delitos que había cometido este personaje. Se había fugado de una cárcel de Cúcuta hacía muy poquito, ¿verdad? Sí, sí, se ha jugado y se ha jugado por una cantidad de gente. Porque que eso es señalado en los medios de comunicación. Está en una celda y prepararon la salida cuando vieron que un preso estaba muy enfermo, que había que sacarlo. Los, los guardianes fueron a sacarlo y salió toda la gente que estaba en esa celda y detuvieron los guardianes y jugaron pues una cantidad de gente. Muchos de ellos huyeron hacia Venezuela. Se creía que él iba a ir para Venezuela porque uno de los carros en que volaron se encontró en una vía que iba para el vecino país, pero después entendió que estaba moviendo ya por diversas regiones del país, entre ellos el oriente antioqueño. Ujú. Sobre todo tratando de consolidar el frente este Magdalena Medio del Plan del Golfo. Eh, y allí en el Oriente Antioqueño hizo unas alianzas con personajes que han tenido un gran trasegar delictivo. Fundaron en su época el bloque Magdalena Medio de las autodefensas, que participaron del proceso de movilización, lo que luego volvieron al conflicto, entre ellos un muy conocido, Terror. Terror era un delincuente muy conocido, ha sido muy conocido, y empezó a aliarse con estos viejos dirigentes del Magdalena Medio de la autodefensa y estaba organizando a fondo esta actividad. Entiendo que recientemente ya tengo unas reuniones con ellos,
Eso está dentro de los pilares de inteligencia. La inteligencia estratégica que planteó el ejército, de pronto con la ayuda de Estados Unidos no podría asegurar eso, pero creo que sí, en los casos intervienen conjuntamente. La inteligencia estratégica que desarrolló fue muy exacta. Ellos tenían ya toda la información que daba a conocer qué día iba a llegar allá, más o menos en qué momento iba a estar ahí, en qué sitios iba a dar ese encuentro con estos señores, con los mayores, y como tal, así se levantó el operativo y se logró dar de baja a él y siete sus cabecillas. Desafortunadamente también muere una señora que no tenía nada que ver con el problema, ¿no? Sí, claro. Señor Fajardo, sí, justamente, ¿qué tenía que ver esa mujer que murió ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se sabe algo? No, de pronto era una persona que o estaba haciendo alimentación o pasaba por ahí o estaba en el sitio, pero no era Pero necesariamente. no era parte de la organización del No, señor. no era. Bien, cuando usted cuenta de la colaboración, o mejor, de la información que él dio en la JEP, en el 2021 la JEP le da esa libertad condicional por haber aceptado responsabilidad en distintos crímenes cometidos como parte del conflicto armado, incluyendo la ejecución de militantes de la Unión Patriótica. Sobre eso específicamente, de su participación en ese crimen de la UP, ¿qué tuvo que ver él? No, él participó dirigiendo operativos contra líderes sociales, con falsos positivos, de los 6.402 falsos positivos que se han enumerado, una parte de ellos los cometió este señor, no apoyaba a las fuerzas militares que en su periodo estuvieron también, digamos, apoyando a los paramilitares para salir de todos estos sectores de izquierda, defensores de derechos humanos, que se dio y que ya el relato está bien construido en Colombia y sobre los cuales se está trabajando a fondo en la JEP por este tema. Les dio esa información. Ahora, a esa información había que entrar a procesarla ya bien, porque la JEP no coge únicamente la información y listo. Se sabe que sí, todo lo que está diciendo hay forma de comprobar que participó. El problema radica en si exageró la nota o si no guardó otra información, todo eso. Pero ya son, digamos, actividades que desarrollará la JEP y entregará la información pertinente. Sí. Eh, ¿Hay alguna persona que le sigue a este hombre en la organización criminal? Y los hombres que hayan en mandarla a medio, los hombres que él pensaba reclutar, que decía que él tenía la perspectiva de tener en un periodo determinado unos 300 hombres en esa estructura que iba a manejar del clan del Golfo. Y Chiquito Malo, que es el jefe máximo del clan del Golfo, ya tenía suficiente confianza con él. Y en su periodo determinado, con los grandes casos del narcotráfico y de la autodefensa de los castaños, también él tuvo una aproximación. Y ahora le tenían pues un gran apoyo y respaldo y estaba en esa tarea. Eh, Indudablemente estaban organizando, como les dije, con los antiguos dirigentes del bloque Magdalena Medio de la autodefensa que se movilizó en la época de los paramilitares, pero que muchos de ellos volvieron, algunos de ellos pagaron cárcel, Sí. y entonces estaba organizando ahora y se tiene datos de una reunión que se hizo 2 o 3 días antes de la muerte. La reunión se hizo allá en San Francisco, entonces eso se captó. Y ahí hoy sale una información que es importante, es que se dijo que en esa reunión participó un alcalde del Oriente Antioqueño, no podría afirmar, pero ya salen los medios de comunicación eso. Creo que ya esa reunión fue detectada íntegramente por la inteligencia militar, ya tenía suficiente información, a partir de hacer ese seguimiento, ellos parece que dieron cuenta, entonces huyen hacia el sitio, que era como una especie, digamos así, una especie de caleta que ellos tenían, pero todo lo tenía ya bien estructurado la inteligencia de la policía y del ejército. Con la relación que tuvo este hombre con las fuerzas militares y de policía y a lo largo, me imagino también, o sea, tuvo que haber tenido un apoyo de las autoridades para fugarse, para vivir en lugares en donde vivió, para camuflarse, etcétera. Yo me imagino que ese hermano pues todavía tenía sus contactos dentro de la fuerza pública, ¿o no? Él tuvo mucho contacto y tuvo incidencia cuando estaba en las Fuerzas Armadas, en el ejército colombiano, y la policía. Él tuvo mucha incidencia y logró establecer muy buenas relaciones a partir de ahí
por los bandos de la fuerza pública. Pero indudablemente también en el momento en que sale del ejército, más bien expulsado del ejército, ahí ya empieza a cortarse de todo eso, porque ya que el hombre era claramente parte de la estructura de los paramilitares. Entonces se empieza a hacer como un corte, sin dejar de reconocer que indudablemente mantenía ciertos niveles de relaciones, pero ya lo hacía más desde el punto de vista de la ilegalidad. Y al comienzo esto le ayudó mucho, porque él hacía operativos con digamos, como mando de las fuerzas militares con los paramilitares. Las paramilitares hacían la guerra sucia y él planificaba todo el proceso. Eran quienes se ejecutaban y quedaba eso todo como falsos positivos a personajes de la guerrilla o de la delincuencia que quedaban de baja al ejército, pero que indudablemente muchos de ellos fueron defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes políticos, dirigentes regionales, que no tenían nada que ver con el conflicto, pero que usted sabe que hubo un periodo de esta guerra sucia, el periodo de los falsos positivos, donde a todo el mundo se cogía, cuando se daba de baja se decía que era un jefe guerrillero o que estaba al servicio de una u otra operación de una fuerza insurgente. Ya. Pues señor Fajardo, muchísimas gracias por habernos contado un poco más quién era este hombre y su importancia dentro de esta organización y por qué también es clave esta operación de la Policía Nacional y de las autoridades también estadounidenses. Mil y mil gracias. Muchas gracias a usted y feliz tarde. Gracias a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan de este hombre, de esta operación y de qué creen que va a pasar también con el Clan del Golfo, porque el Clan del Golfo sigue muy fuerte en distintos lugares de nuestro país y sigue delinquiendo y vive del narcotráfico y producto de eso pues se han generado muchísimas muertes. Háganos saber qué opinan de esto y no se les olvide suscribirse, por favor. Mil y mil gracias. Nos vemos más adelante. Chao.